Un cordial saludo a la Iglesia Paz a las Naciones. Para mí es una gran honra, un gran honor el poder compartir la palabra en esta fecha tan importante para todos ustedes, donde ustedes están celebrando un año más de la inmensa misericordia y fidelidad de nuestro gran Dios. Bueno, deseo que el Señor los bendiga, los prospere, los haga crecer y los multiplique 1000 veces más de lo que ahora son. Quiero compartir un tema que he titulado Corre bien tu carrera, basado en 1 Corintios 9 del 26 al 27. Dice así, el apóstol Pablo está hablando y dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Les invito a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, meditar, Señor, en tu enseñanza y poder adquirir sabiduría. Señor, queremos que tú nos hables, queremos, Señor, que tú nos ministres. Tú eres nuestro pastor, somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo está exhortándonos y él se está poniendo como ejemplo, diciendo que él pone su cuerpo en servidumbre en una forma que nos hace entender que él está dispuesto, ¿no?, a ser sacrificado, dispuesto a negarse cualquier placer, cualquier tentación, cualquier distracción de la meta, ¿no?, de la carrera que tenemos por delante, porque en los versículos previos está hablando en un contexto de las carreras que se corrían en el estadio, como dice el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces él está diciendo, yo, en otras palabras, yo me cuido, en el versículo 27, yo me cuido porque yo quiero obtener el premio. Me cuido porque sé que puedo ser descalificado, que puedo caer, puedo haber empezado bien la carrera, pero tal vez si me distraigo, si hago algo que no conviene, puedo ser eliminado. Eso es lo que está diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ciertamente la vida cristiana es como una carrera en la cual nosotros tenemos que transitar y debemos ejercitarnos diariamente, así como los atletas, ¿no?, para que estén en forma, para que ellos puedan correr y ganar el premio. Entonces el apóstol Pablo nos dice que debemos correr de tal manera que obtengamos el premio, ¿no? Y ciertamente va a haber premio para todos aquellos que corren bien. En este caso, en la vida cristiana, el premio no es un solo, ¿no? No es uno solo que se gana el premio, sino que todos aquellos que corren bien pueden obtener el premio que Dios ha reservado para los que siguen esta carrera con excelencia. Bueno, ahora, en la Biblia vamos a ver una historia de alguien que empezó bien su carrera. Corría muy bien, pero de pronto él se distrajo y cayó. Y ya no hubo más carrera. Estamos hablando del sabio rey Salomón. En Primera de Reyes 3:3, aquí empieza él su historia, ¿no? Y le empieza muy bien. Aquí dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, ¿no? Salomón amó a Jehová, ¿okay? Y por ese amor que tenía, dice que andó en los estatutos de su padre David. ¿Y cuáles eran los estatutos de su padre David? ¿Qué cosa le ordenó David? Antes de morir, en el capítulo 2, versículo 1, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, lo que David había ordenado a Salomón es que obedeciera a Dios, es que cuidara de andar en obediencia a los mandamientos que Dios había ordenado a través de Moisés. Y esa iba a ser la clave para que él pudiera permanecer en el reino y su descendencia también pudiera ser firme en el reino. Porque él le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿no? Para que confirme la palabra que Jehová me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, ¿no? Dios le había dado esa promesa con una condición. La condición era la obediencia a su palabra. Y Salomón dice que amó a Jehová y andó, es decir, obedeció a su padre en esa orden de buscar a Dios, de obedecerle, obedecer sus mandamientos, sus estatutos, y esa fue la causa de su gran prosperidad. Dios se le apareció y le dio la oferta, la oferta del $1.000.000, ¿verdad? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, Señor, dame sabiduría para hacer un buen trabajo, para ser un buen rey, para realmente juzgar bien a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría, lo hizo el hombre más sabio, y también le dio riquezas y gloria y fama. Y empieza en los siguientes versículos las grandes construcciones de Salomón, en los siguientes capítulos, en Primera de Reyes 4, 5, 6, sus grandes megaestructuras. La dedicación del templo fue gloriosa, la presencia de Dios se manifestó, llenó el templo y fue maravilloso. Fue un tiempo de gran auge económico, financiero, donde Israel llegó a ser una potencia mundial, ¿no? Y Salomón se hizo muy famoso, había mucho glamour, muchas riquezas, ¿no? Muy conocido, un gran renombre. Dios cumplió su palabra. Y la causa fue que Salomón buscó al Señor, empezó bien esa carrera del reinado, obedeciendo al Señor, ¿no? Pero en 1 de Reyes 11:6 encontramos esta palabra: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Empezó él a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entre otras cosas que hizo, dice que 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y luego también habla de Astoré en versículos previos, esta diosa que exigía prostitución sagrada en su adoración. Habla de Milcom, otro ídolo abominable, y así habla de dioses. Esto que Moloc, los dioses de los moabitas, de los amonitas, eran dioses, eran ídolos, ¿no? No eran dioses, eran ídolos en cuya adoración exigían sacrificios humanos. Padres quemaban a sus hijos en honor a sus dioses. Era atroz. Dios jamás hubiera siquiera pedido, imaginado, pensado pedir esto a su pueblo. Jamás. Dios estaba en contra de los sacrificios humanos, en contra de toda perversión. Y por eso que Dios quiere que uno se aleje de toda idolatría, ¿no? Porque por allí empieza uno a caer en estas terribles perversiones, inmoralidades, maldades, crueldades. ¿Y qué pasó con Salomón? En el versículo 9, tristemente dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Se enojó contra Salomón. Salomón pasó a estar bajo la ira de Dios. Y en esa ira de Dios, él perdió. Miren lo que dice versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo.
Ahí resalta Dios su gran fidelidad. Dios, por amor a David, que a pesar de su pecado, que luego se arrepintió de corazón, David sí cuidó su corazón de seguir amando, de seguir obedeciendo a Dios, ¿no? Por amor a David, Dios le dejó un reino a la descendencia de Salomón. Ya la descendencia de Salomón ya no iba a tener el reino absoluto, solamente de las 12 tribus, una sola tribu, un solo reino, no todo, no todo el reino absoluto de las 12 tribus. Perdió pues 10 partes y solamente la tribu de Leví, la tribu de Judá, quedaron con la descendencia de Salomón. Perdió el reinado Salomón. Cuando nos apartamos de Dios perdemos bendiciones, perdemos promesas, perdemos grandes beneficios. Y no solamente nosotros, sino sobre todo nuestra descendencia, que tristemente van a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Cuántos hijos están en pobreza, están en miseria, están en drogas, están en rebeldía porque los padres se rebelaron contra Dios, porque los padres dieron la espalda al Señor, porque no cuidaron su corazón de obedecer a Dios? Y la consecuencia la vemos en hijos rebeldes, en hijos duros, en hijos tal vez enfermos, fracasados, que van a sufrir el dolor de un matrimonio roto, fracaso financiero, estancamiento y cuántas cosas, cuántas situaciones dolorosas para los padres, ¿no? Ver que sus hijos no triunfan, no levantan alas, no cumplen sus sueños, porque muchas veces los padres no atesoraron espiritualmente para los hijos. Bien, entonces aquí Salomón pasó a estar bajo la ira de Dios y perdió, y no solamente perdió, sino que también en el versículo 14 dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. En el versículo 23 dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Y en el versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sedecia, siervo de Salomón, versículo 27, alzó su mano contra el rey. En el versículo 26 habla de Jeroboam, que alzó su mano contra el rey, siendo un siervo de Salomón. Le faltó el respeto, lo traicionó. Y así entonces cuando nosotros andamos mal ante los ojos de Jehová, Dios levanta enemigos, Dios levanta adversarios, Dios levanta personas que de alguna forma te van a confrontar, te van a hacer ver que estás andando mal, no te van a respetar, porque pierdes ese peso de autoridad, pierdes el respeto de la gente, ¿no? Vas a sufrir traiciones, la gente va a hablar mal de ti, la gente va a estar incómoda contigo, no vas a tener éxito, no vas a tener gracia, pierdes esa gracia del Señor, pierdes la humildad, porque aquí Salomón se ensoberbeció. Y en el versículo 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Se le presentó o lo poseyó un espíritu de asesinato, un espíritu de violencia, como a Saúl. El mismo espíritu que poseyó a Saúl, que oprimía a Saúl, que lo llevaba a perseguir a David para matarlo, el mismo espíritu lo vemos acá en Salomón. Eso pasa cuando uno se aparta del Señor. Dios quita su Santo Espíritu y vienen espíritus inmundos, la casa está vacía. Vienen espíritus inmundos que oprimen tu vida y que te llevan a desear mal, a pensar mal, a actuar mal en contra de tu prójimo. Y bueno, así Salomón terminó mal. Terminó siendo apóstata, siendo idólatra. Y según lo que leemos en el libro de Eclesiastés que él escribió, no, todo era vanidad para él. Vemos una vejez amargada, ¿no? Una vejez que no le encontraba sentido de vivir. Vemos un hombre deprimido, hastiado de todo. No vemos un hombre feliz, gozoso, un hombre pleno. No encontramos eso. Un triste final, ¿verdad? Empezó bien su carrera, pero terminó mal, porque se descuidó, no cuidó su corazón. Entonces, ¿dónde empieza la caída de Salomón? En Primera de Reyes, capítulo 10,
versículo 14 al 15, dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Miren qué gran cantidad. Un talento es muchísimo. Son miles de kilos de oro, ¿no? Y 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de los y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. O sea, él ganaba mucho más, ¿no? Ganaba mucho más. Se hizo su casa de oro y varias casas, no solamente para él, sino para sus mujeres. Luego también en el versículo 26 de Primera de Reyes 10 dice, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros, ¿no? El versículo 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, ¿no? Él amontonó oro, plata, caballos, ¿verdad? Y en el versículo 28, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto, el carro tal, ¿no? Bueno, ahora en el capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ya de por sí jamás debió casarse con ella, era un yugo desigual, ¿no? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, a gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ya Dios lo sabía, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo, escuchen esto, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 700 mujeres reinas, y como eran reinas, cada una de ellas requería su palacio, requería su templo, a sus propios dioses, ¿no? Y por eso pues Salomón también oprimió a su propio pueblo, les exigió tributo, más tributo, tras tributo. Por eso cuando él muere, Jeroboam viene y a su hijo, al sucesor, a Roboam, le dice, tu padre agravó nuestro yugo, por favor, ¿no? Alivia un poco de este yugo, tenemos que pagar cada tiempo, tenemos que pagar impuestos y ya hemos empobrecido y no tenemos con qué. Salomón se volvió duro con su propio pueblo, se volvió insensible, se volvió un rey opresor. ¿Okay? Él tenía que mantener a tantas mujeres este harén tan grande. En el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, ¿no? Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en Deuteronomio, miren todo lo que hizo, ¿no? Amontona plata, oro, caballos, mujeres, y justamente esas cosas Dios había ya previsto en Deuteronomio 17. Ya Dios había previsto que esas cosas podían pasar, y por eso aquí en este versículo de Deuteronomio 17 Dios prohíbe esas cosas al futuro rey. En versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Bueno, versículo 16, pero él, hablando del futuro rey, no aumentará para sí caballos, y Salomón aumentó caballos, miles de jinetes, ¿no? Ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, y él tenía su compañía de mercaderes que siempre estaban yendo a Egipto a comprar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuántas muchas? Una docena tal vez. El hombre se excedió, 700 mujeres reinas y 300 concubinas.
para que su corazón no se desvíe. ¿Se dan cuenta? Justo. Es como que Dios estaba escribiendo esto pensando en Salomón. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, ¿verdad? Todo lo que Dios había prohibido para cuidar al rey, para cuidar el corazón del rey, Salomón no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no siguió la clave, miren, que Dios daba para cuidar ese corazón. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, ¿no? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Aquí está la clave. Y Salomón no cuidó eso. No cuidó de escribir ese libro, el libro de la ley, de leerlo todos los días. No, él se descuidó. Se descuidó, si lo contextualizamos a nosotros, dejó de hacer su devocional, dejó de orar, dejó de leer la palabra, dejó de estudiarla. Se ocupó en sus negocios, se ocupó en el reino, se ocupó en el ministerio, ¿no? Y se olvidó de Dios. Y ahí fue su caída. Él dejó de amar a Dios y empezó a amar al mundo, empezó a amar a las mujeres, a las riquezas, a los negocios. Y ahí fue su ruina. Por eso el Señor exige que Él sea nuestro primer amor. ¿Qué le dice a la iglesia, a la gran iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? No, sí, tú eres una iglesia muy activa, tú tienes discernimiento, eres una iglesia muy celosa, sí, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y arrepiéntete. Arrepiéntete. Este es un llamado a cuidar nuestro corazón, que esté siempre inclinado a nuestro Dios, que no nos dejemos nosotros distraer, ni desviar, ni seducir, ni fascinar por otras doctrinas, como los Gálatas. Mira, los Gálatas también, ellos empezaron bien su carrera y en Gálatas 5:7, aquí el apóstol Pablo, porque él era el fundador de esa iglesia, les exhorta. Esta epístola a los Gálatas es una epístola de exhortación de un Pablo muy molesto porque ellos, habiendo empezado bien su carrera cristiana, habiendo recibido el evangelio de Jesucristo que Pablo les había predicado, de pronto se habían dejado seducir por los judaizantes, ya querían circuncidarse, ¿no? Ellos ya no les bastaba el sacrificio de Cristo, no les bastaba la gracia de Dios. Ellos empezaron a escuchar estas doctrinas de los judaizantes que les decía que tenían que circuncidarse si querían ser salvos, ¿no? Y Pablo los reprende. En Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ellos estaban corriendo bien y de pronto fueron estorbados, pero fueron estorbados porque ellos prestaron oído a doctrinas que eran ajenas a la palabra de Dios, ¿no? Por eso Pablo en el capítulo 1 también les dice: si así fuera un ángel que les predique otro evangelio, sea anatema, ¿no? Y es tan duro cuando les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. En un original está, oh Gálatas estúpidos, o sea, como que sus oídos están tupidos a la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Se habían dejado fascinar por doctrinas extrañas, ¿no? Ellos habían dejado de escuchar la verdad, habían descuidado su comunión con Dios, su estudio de la palabra, y habían venido otras doctrinas, otros vientos de doctrina. Y ellos estaban apartándose del Evangelio. Y Pablo tiene que actuar duramente porque sabía las consecuencias de desviarse, puesto que él mismo se cuidaba. Él decía: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que yo, habiendo sido el gran predicador, yo también vaya a ser descalificado. Yo también puedo caer, yo también puedo fracasar, yo también puedo ser eliminado, conociendo la palabra de Dios, como Salomón. Un triste final
para un rey que tuvo un tiempo de gran gloria y llegó a ser el más sabio de todos los hombres. Así, queridos hermanos, les animo a esforzarse por correr bien la carrera que tenemos por delante. Que Dios lo bendiga y espero que sigan disfrutando este tiempo de aniversario, que sea un tiempo de gozo, un tiempo de ánimo, un tiempo de nuevas metas, de proponerse seguir avanzando, seguir esforzándose por amor al Señor, seguir trabajando para Él, porque nuestro trabajo no es en vano, no es en vano. El Señor es recompensador de toda obra buena. Que Dios me lo bendiga.